Gracias, señor presidente. Muy buenas noches para todos mis colegas, para los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen en este momento a través de la transmisión. La representante Ángela María Robledo y yo, que en primer debate en comisiones primeras conjuntas acompañamos la ponencia mayoritaria, no sin antes dejar un documento de constancias porque advertíamos desde entonces varios temas que nos preocupaban. Luego de tener distintas conversaciones con los coordinadores ponentes, tomamos la decisión de radicar una ponencia alternativa. No solo porque surgían ya, insisto, desde los primeros debates, una serie de observaciones de varias de organizaciones especializadas en estos temas, la Misión de Observación Electoral, Carisma, líderes en estos temas electorales de oposición como el doctor Armando Novoa, sino también voces más de partidos independientes o de gobierno que empezaban a alertar, el procurador Carrillo, incluso el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, insistiendo en que aquí había una serie de preocupaciones serias a este código. Quiero entonces hacer referencia en primer lugar a aquellos elementos que nos llevaron a apoyar en primer debate la ponencia mayoritaria, por qué creemos que este código tiene bondades y que es importante hacer la reforma. Por supuesto, como se advirtió en la proposición de aplazamiento, estamos convencidos de que este es un tema trascendental que merece una discusión reposada, no acelerada, que hay que dar con todo el rigor que merezca, porque aquí hay cosas importantes, pero hay también cosas muy preocupantes. Quiero hacer un recuento de aquellos temas que logramos que se modificaran en ese primer debate en comisiones conjuntas que constituyen un avance y que hacen sin duda de este proyecto un proyecto mejor, pero quiero luego centrarme en al menos 8 elementos que para nosotros son terriblemente preocupantes y que si bien cuando uno ve la exposición de mis colegas, el representante Vega, el representante Triana, hacen énfasis en unas proposiciones que van a avalar y van a presentar, pues son temas que no están en la ponencia mayoritaria y en cambio sí están en la ponencia que está hoy a consideración de ustedes como una ponencia alternativa. Es decir, no es una promesa futura de posibles proposiciones que van a ser avaladas, sino muchos de los temas que fueron advertidos por mis colegas, el representante Vega y Triana, justamente están debidamente ajustados ya en la ponencia alternativa. ¿Qué creemos que es bueno? Este es un código que sin duda corrige disposiciones específicas que eran problemáticas en el desarrollo del proceso electoral. Temas como la residencia electoral vinculada al domicilio, como el hecho de que tuviéramos varios C14, ustedes recordarán la gran controversia en la anterior contienda presidencial por posibles alteraciones a los C14, cambiando un poco los números. Eso se desprende de que tengamos varios C14 en vez de un solo E14. Esta reforma al código le pone fin a esas distintas copias y eso es sin duda un avance. El hecho de tener definiciones claras de elementos básicos de nuestro procedimiento electoral como inscripciones de candidatura o revocatoria de candidatura que constituyen un avance. Yo quiero hacer un reconocimiento, este código avanza en la implementación del acuerdo de paz en materia de voto rural. Nosotros teníamos una preocupación que habíamos hablado con el anterior registrador y con el doctor Vega sobre el hecho de que no se pudiera crear nuevos puestos electorales asociados no a la decisión de los consejos de que existiera o no un corregimiento, sino al hecho de que hay poblaciones rurales dispersas que tienen el mismo derecho al voto que nosotros en las ciudades y que deben poder tener mecanismos ágiles y fáciles y a una distancia razonable para poder votar, y este código avanza en ese sentido. En primer lugar, en primer debate, avanzamos en varios temas que nos preocupaban y que logramos corregir. El primero y muy importante, y a él se refería ya tanto el representante Vega como el representante Triana, logramos dar un paso en paridad. En la ponencia original, en el texto original del proyecto, se hablaba tan solo de subir la cuota del 30% al 40%, logramos un 50% para listas de 5 o más curules y logramos poner al menos la cuota del 30% hacia abajo. Estamos convencidas y en eso les estamos haciendo propuestas de que hay que avanzar más, pero sin duda ya hay un avance. Logramos la eliminación del voto remoto. Ahorita me referiré más en detalle a ello porque tenemos todavía preocupaciones frente a esta ponencia, pero fue un gran triunfo de comisiones primeras conjuntas. Con todos los expertos que hablamos nos decían, salvo en el caso de Estonia, ningún país del mundo tiene lo que se conoce como voto por internet. Hay distintos mecanismos de voto electrónico que todos tienen algún tipo de respaldo físico que hace que de cara a un escenario
en donde pueda existir un fraude, hay algún elemento físico para poder contrastar, que evitan cualquier mecanismo de hackeo, mientras que el voto por internet sin ningún tipo de soporte físico hace casi imposible realmente rastrear, verificar la identidad de quien está allí participando. Nos decían incluso en una de las audiencias públicas que estamos a cerca de 20 años de tener la tecnología para poder garantizar el secreto y la garantía de trazabilidad de ese voto. Entonces, yo creo que fue un paso importante eliminar ese voto remoto. La tecnología suena muy bien cuando se habla en abstracto, pero luego uno va y mira los retos que eso implica en términos de preservar cada uno de los votos, y allí podíamos estar dando un salto al vacío. Ese fue un avance importante. Se derrotó definitivamente la pretensión de reformar la ley de garantías. Esta fue una ley que en su momento fue construida de manera multipartidista, entre partidos de oposición, partidos de gobierno, y desequilibrar en un momento de inmensa polarización ese balance era un riesgo. Entonces, insisto, hay elementos positivos y logramos avances en primer debate. ¿Por qué damos el paso, la representante Ángela María Robledo y yo, a hacer una ponencia alternativa, donde definitivamente encontramos que no lográbamos ponernos de acuerdo con los demás ponentes en la mayoritaria? Primer elemento, este es un código que no solamente le da un crecimiento burocrático adicional al registrador, sino que le aumenta poderes y le da mayor discrecionalidad. Como yo le he dicho a mis colegas, el representante Triana y el representante Vega, cuando uno se enfrenta a un código electoral, debe situarse en el peor lugar posible políticamente. Usted siempre que discuta un código electoral, tiene que imaginarse si yo soy parte de un partido de oposición minoritario, si estoy de cara a quien es mi peor opositor político, quien más desconfianza me genera, ¿qué garantías tengo que tener? Porque el día de mañana, cualquiera de ustedes, colegas, va a estar en esa posición y necesitamos reglas justas, imparciales, que nos den tranquilidad a todos, independientemente del poder político que tengamos hoy y del que posiblemente tengamos mañana. Pues un registrador todopoderoso que no solamente cuenta con los que tiene hoy registradores seccionales, sino que además de 2 registradores seccionales, le crea registradores departamentales, un registrador adicional departamental por cada departamento, que además no es cierto que en la ponencia se dice acá que ha habido como el fantasma de que estamos acabando con la carrera y que eso no es cierto. Colegas, está claramente expreso dentro de la ponencia, que reiteran los artículos 23 y 24 de la ponencia mayoritaria, que son funcionarios de libre remoción. Todos los intentos que tuvimos en comisiones primeras conjuntas de incluir la carrera específicamente, tanto en el artículo 23 como en el 24, fueron derrotados. Dejamos constancia tras constancia tras constancia y de nuevo en esta ponencia mayoritaria no se incluye. Entonces no es un fantasma, es la realidad de una ponencia que le crea burocracia adicional, que esa burocracia no se ocupa a través de la carrera, sino que se hace a través de facultades de libre remoción y libre nombramiento, y además, por supuesto, que le ata la posibilidad del presupuesto a que entonces se diga que este Congreso queda obligado a aprobar el presupuesto que la registraduría quiera, que fue uno de los elementos que, entre otras, mencionó el ex vicepresidente Vargas Lleras en su columna, haciendo una crítica muy seria a este código. Entonces, primer elemento, esto crece en burocracia, lo cual además es absolutamente contraproducente en un momento de semejante pandemia, semejante crisis económica, aumenta poderes discrecionales. Lo que nosotros decimos es o registrador departamental o registrador seccional, pero no ambas figuras y no 2 seccionales y un departamental. O sea, aquí lo que tenemos es que ser austeros, reducir. No podemos hablar del Estado austero cuando nos conviene, pero luego al momento de la discusión no de este tipo de proyectos, ahí sí no se nos olvida ese tipo de preocupaciones fiscales y de austeridad en el gasto. Segundo, cualquier cargo, como lo manda la Constitución, tiene que ser en seguimiento de la carrera. No puede ser que nos saltemos la disposición constitucional de que esto tiene que ser en carrera. Y tercero, entra en competencia con el resto del presupuesto. No puede haber establecido de anterior, vamos, de a priori, una rigidez presupuestal que luego implica que entonces queda amarrado un presupuesto independientemente de discusión de distribución presupuestal con otros elementos. Segundo y muy importante, yo celebro, por supuesto, que el representante Triana y el representante Vega anuncien que van a avalar una proposición para eliminar las facultades extraordinarias del presidente, pero no lo hicieron en comisiones primeras conjuntas y no lo hicieron en esta ponencia. Nuestra ponencia alternativa, que les sugerimos tener en consideración,
cuenta específicamente con la eliminación del artículo 260, que le da facultades extraordinarias al presidente de reestructurar toda una entidad, cuando justamente aquí estamos en una discusión de cuáles son esas reglas del juego y no tendrían por qué saltarse, digamos, la competencia del Congreso para reestructurar una organización, una entidad como lo es la registraduría. Tercer elemento muy importante. Nosotros hemos insistido, por supuesto que respaldamos la innovación tecnológica, por supuesto que este es un código que va a durar, esperamos, muchos años, que se puede ir ajustando con el tiempo, pero tiene que estar pensado para un momento en el cual están cambiando las tecnologías. Eso es razonable y bienvenida esa discusión, pero con protección de la integridad y el secreto del voto. Por eso, uno, mantenemos la eliminación de votaciones electrónicas remotas. Yo creo que hay un problema de concordancia a lo largo del texto, porque hay un par de momentos en donde, a pesar de que en la modalidad del voto se mantiene lo que se eliminó del voto remoto, hay otros elementos a lo largo del código que siguen insistiendo en votaciones electrónicas remotas. Nosotros eliminamos definitivamente esos elementos. Allí mismo establecemos criterios seguros para una progresiva implementación de las tecnologías. Nos preocupa mucho que se había aprobado un artículo muy positivo de progresividad en comisiones primeras conjuntas y aquí hay digamos, un retroceso en términos de esas reglas muy claras de cómo debe ser ese inicio progresivo. Aquí más tecnología, más rápido no es ganancia. Aquí tenemos es que ir de a poco sobre seguro. El caso de Venezuela es emblemático. Toda la tecnología, voto electrónico, y sin embargo se roban las elecciones como les da la gana en el chavismo. Entonces, más tecnología no garantiza necesariamente mejores estándares democráticos. Necesitamos transparencia, reglas del juego, independencia, porque si no, la tecnología perfectamente puede ser usada para robarse las elecciones. Eso implica, por ejemplo, elementos como vinculatoriedad de las recomendaciones de la Comisión para la Implementación Progresiva de los Sistemas de Asistencia Tecnológica en los procesos electorales. No puede seguir siendo simplemente unas recomendaciones, digamos, sugestivas, pero que no tengan ninguna capacidad de realmente ser vinculantes. Cuarto elemento y asociado a este tema, nuestra ponencia no promete a futuro la discusión de proposiciones sobre fortalecer auditorías, no, de plano precisa que las auditorías son previas al proceso electoral y durante el proceso electoral, son independientes, tienen un componente funcional a lo largo de todo el proceso electoral. Por eso sustituimos en nuestra ponencia todo el artículo 251 y hacemos algo que es fundamental. Nadie hace auditorías serias si no se le entrega la información de todo el proceso electoral a los auditores. Eso es fundamental. En la ponencia mayoritaria sigue habiendo una compartimentación para los auditores. Nosotros damos el paso en la ponencia alternativa y lo hemos hecho además de la mano de varios expertos en temas técnicos, de que tengan acceso a toda esta información electoral para poder hacer la auditoría. Quinto, en temas de voto anticipado se dio una discusión en comisiones primeras conjuntas sobre que debía haber un conteo y escrutinio diario, porque como era anticipado se debía dar cuenta de los resultados diarios. En las conversaciones que tuvimos, en varias experiencias comparadas, dijimos cuidado, porque se puede dar para manipular las elecciones y para ir haciendo especulación que usted vaya dando resultados día a día. Lo que dijimos es, con base en estas experiencias, usted día a día haga un escrutinio del número de votos y de un parte del número de votos, pero no puede ir dando resultados día a día que seguramente, insisto, lo que van a dar es para especular y para mover un poco los resultados. Sexto, y seguramente mi colega Ángela María hará mucho más énfasis en esto, bienvenida el avance que logramos en comisiones primeras al que me refería anteriormente en materia de género, de avance hacia el 50%, pero tenemos que dar el paso a cremallera. Yo entiendo perfectamente que esta plenaria nos ha derrotado en listas cerradas, la discusión para el tema de listas cerradas será en la reforma política. Yo espero que este Congreso con los años llegue allá, estoy convencida de que todas las recomendaciones electorales nos han insistido que lleguemos allá. Entiendo que este no es el lugar para hacerlo, pero tampoco tendría mucho sentido que hablemos de paridad 50-50 y que las mujeres puedan terminar en los peores números, incluso en una lista abierta, en donde nadie nunca sepa dónde estaban las mujeres, sino que uno realmente ponga de manera alternada, así sea en lista abierta, mitad hombre, mitad mujeres, alternando entre un hombre y una mujer o una mujer y un hombre en las listas. Entonces, esa lógica cremallera, incluso en listas abiertas, es fundamental para que la paridad sea una realidad. Séptimo, y esto tiene que ver con lo que mencionaba el representante Gabriel Santos, pero sé que también le ha preocupado mucho al representante Reyes Curi, lo estamos incluyendo en nuestra ponencia. De nuevo, no es la promesa de adoptar una proposición, está en nuestra ponencia, es la reforma al artículo 107. Ustedes saben, varias organizaciones, la FLIP, pero también Facebook, otros, insistiendo en que
por vía de regular la violencia política, terminábamos en una dinámica de censura. El artículo 107 adopta unas reglas estandarizadas sobre prohibición de cualquier manera de incitar a la violencia, pero teniendo mucho cuidado de no generar una, digamos, definición tan amplia de violencia política que podría generarse censura. Y octavo y muy importante, y lo dijimos a lo largo del debate de comisiones primeras conjuntas, la manera en la cual se señala en el artículo 248 que los temas electorales son temas de seguridad nacional, genera unas reglas del juego muy riesgosas en materia de contratación y en materia de acceso a la información. En temas de contratación, genera mecanismos de contratación directa que pueden romper el régimen, digamos, de competitividad de la manera en la cual se debe asignar la contratación en temas electorales, y en materia de acceso a la información, genera reservas que ponen en riesgo los sistemas de auditoría y de observación electoral. Entonces, insisto, este es un código que nosotros desde la oposición hemos apoyado, no nos hemos opuesto a que exista la importancia de actualizar este código. Reconocemos que allí hay avances, yo he citado solo algunos, pero hay otros, pero hay temas profundamente preocupantes. Y cuando uno se enfrenta a un código electoral, tiene que hacerlo entendiendo que uno puede estar el día de mañana en una situación de ser un partido de oposición minoritario y enfrentado a un régimen que cualquiera de nosotros, en cualquiera de su espectro político, considere como un régimen del cual usted desconfía profundamente. Y lo que uno necesita ahí, independientemente de ideología, es reglas claras, transparencia, controles, veedurías para proteger ese régimen democrático. Por eso, colegas, nosotros no podemos apoyar la ponencia mayoritaria, hemos dado chances de mejoría, no se han dado esas mejorías en estos temas que llevamos resaltando. Si ustedes, como los coordinadores ponentes, han insistido, creen que esos cambios hay que hacerlo, pues bienvenidos a apoyar la ponencia alternativa que justamente ya los incluye y que no es la promesa futura de algunas proposiciones que van a ser avaladas, sino realmente tomarse en serio estos cambios. Por eso, nosotras hemos puesto sobre la mesa esta ponencia alternativa que les invitamos a apoyar, para lo cual invitamos a votar negativamente a la ponencia mayoritaria, que nos permitiría pasar a discutir la ponencia alternativa, que ya contiene específicamente dentro del texto estas modificaciones. Gracias, señor presidente y colegas.